El libro de Segunda de Reyes, capítulo número 20 y los primeros versos dice de la siguiente manera: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. El verso número 6 dice: Y añadiré a tus días 15 años. Ciertamente que hay etapas en la vida nuestra que, a medida que van pasando los años, nos damos cuenta que pensábamos de manera equivocada. Dentro de nuestra inocencia, por decirlo así, dentro de ese crecimiento ingenuo que todos experimentamos un día, hay pensamientos que ahora que vivimos la etapa adulta, nos damos cuenta que estábamos muy equivocados. Dentro de ese pensamiento que ahora nos damos cuenta que no era como nosotros pensábamos, es el pensamiento que teníamos cuando niño. Veíamos a la gente y pensábamos que todo el mundo era inmortal. Inclusive para aquellos que crecimos dentro de la época de las caricaturas de los superhéroes, dentro de ese crecimiento a veces hasta nos identificábamos como alguno de ellos y pensábamos que éramos inmortales, que nada nos podía pasar. Inclusive recuerdo que en esa etapa de niño a veces uno tomaba una toalla y se la ponía en el cuello, se la amarraba y hacía como si uno fuera un Superman, por hacer una comparación con un superhéroe. ¿Cuántos golpes nos dimos en el camino? ¿Cuántos machucones nos dimos tirándonos de la cama o de algún sofá alto porque pensábamos que podíamos volar? Era algo parte de nuestra niñez, pero llegábamos a pensar que la gente era inmortal. Cuando finalmente llegamos a la etapa de joven, pensábamos que los únicos que podían morir eran los viejos, los ancianos, y nos sentíamos inmortales, nos sentíamos los dueños del mundo. Yo hace un tiempo pensaba, y de manera jocosa yo decía, que cuando yo tenía 15 años no me dolía nada, no me cansaba, no me fatigaba. Pensaba en esos años donde estudiaba en la escuela superior y qué lejos se veía llegar a la edad que en este momento yo tengo, que voy a cumplir 56 años. Era una edad que parecía que nunca llegaría, pero llegó. Algunos de ustedes que me escuchan en la mañana de hoy estarán cerca de mi edad, otros serán mayores, porque simplemente creo que a todos nos pasó. Si miramos atrás, nunca pensábamos que llegaríamos a esta etapa a la cual Dios, en su misericordia, nos ha permitido llegar. Cuando joven, pensábamos que los únicos que podían partir a la eternidad eran los ancianos. Pero ahora que tú y yo estamos en esa edad adulta, llegamos a la conclusión y finalmente pudimos entender que lamentablemente nadie es inmortal, que la Biblia se tiene que cumplir en todo lo que ella dice. Y una de las cosas que dice la Biblia es que tú y yo salimos del polvo y un día regresaremos al polvo y volveremos, nuestro espíritu regresará al Dios que lo dio. Pero en lo que ese momento llega y en medio de las etapas que experimentamos en nuestra vida, podemos vivir con la confianza, con la tranquilidad de que hay un Dios que siempre está atento a nuestras plegarias. Hay un Dios que siempre está atento a nuestras súplicas.
Y tengo que aclarar esto en esta mañana y no, quizás la palabra correcta no sea aclarar, sino volver de nuevo a refrescar la memoria, que aunque Dios tiene el poder absoluto para hacer lo que nosotros le pedimos que Él haga, pero sin embargo hay cosas que aún orando Dios no las hará porque no están en su perfecta voluntad. Y debemos siempre recordar que aunque nosotros creamos que Dios es injusto porque no nos permite ver o recibir lo que nosotros estamos pidiendo o estamos esperando, no debemos olvidar que en todo lo que Dios hace, que en todo lo que Dios permite, Dios sigue siendo justo, aunque tú y yo no lo entendamos. La vida del rey Ezequías es un ejemplo hermoso de que Dios siempre está en control de todas las cosas, pero a la misma vez nosotros también, a través de la experiencia del rey Ezequías, debemos darnos cuenta de que Dios nos da a nosotros, pero nosotros estamos llamados a darle también al Señor. Hay tres cosas que preocupan la vida del rey en este momento. La enfermedad que tiene, que muchos de los eruditos piensan que esa enfermedad es producto de un momento donde hace una especie de alianza con el rey de Asiria, y esto provoca que como castigo Dios envíe esta enfermedad de muerte sobre la vida del rey Ezequías. Es lo que muchos de los eruditos han llegado a la conclusión. A Ezequías le preocupaba su enfermedad. A Ezequías le preocupaba, más adelante usted lo seguirá viendo, el tiempo adicional que Dios le estaba concediendo, y le preocupaba la invasión asiria a la cual se estaba enfrentando. Pero permítame ir por partes hasta donde pueda hacerlo en la mañana de hoy, porque cuando miro el pasaje bíblico considerado en la mañana de hoy, veo una reflexión para ti, para mí en la mañana de hoy, que nos enseña lo que es mantener la fe en el Señor, que nos enseña lo poderoso que es la oración y nos enseña lo grande que es la misericordia del Señor. Estaba Ezequías enfrentando una crisis en su vida, una crisis de enfermedad, una crisis de peligro para el pueblo el cual él estaba gobernando. Y recibe una palabra que no es alentadora. Cuando viene y te confrontan con la realidad. Ezequías estaba enfermo, pero para que su situación se complicara, por decirlo así, viene el profeta a decirle: prepárate, prepara tu casa, avísales, ordénales, pon todas las cosas en orden, porque de cierto morirás y no vivirás. Estoy pasando por el momento difícil, estoy pasando por la enfermedad, y ahora de manera tajante Dios envía al profeta a decirle al rey que debe preparar todas las cosas, porque ciertamente su enfermedad agravará al nivel de que finalmente terminará costándole la vida. Estaba Dios diciéndole a través del profeta: tu tiempo está por terminar. Hay dolor en la vida del rey, hay preocupación en la vida del rey, y esta preocupación se agrava al escuchar las palabras que le expresa el profeta, dando a entender que hay momentos en la vida nuestra que recibimos noticias devastadoras, que recibimos noticias que nos sacuden, que recibimos noticias que nos confrontan, y que en muchas ocasiones recibimos noticias que sacuden nuestra fe, donde somos confrontados con la realidad, donde en muchas ocasiones quisiéramos vivir en un
proceso de negación. Sin embargo, tenemos que abrir los ojos y reconocer lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Yo no sé en esta mañana por lo que tú puedas estar pasando, y yo ruego a Dios que esta palabra en esta mañana pueda ser de estímulo, de aliento, de fortaleza para tu vida, de que aún en medio de las noticias devastadoras, de los desafíos que parecen insuperables e inalcanzables, de los diagnósticos que a veces recibimos del médico, de alguna pérdida inesperada de un ser querido, de alguna crisis económica que pueda llegar a nuestra vida, debemos entender que aunque esa realidad a veces hemos sido confrontados con ella, debemos entender que no es razón para rendirnos. Tu enfermedad no es razón para rendirte. Tu crisis no es razón para rendirte. El dolor que experimentas por la pérdida de un ser querido no es razón para rendirte, porque en medio de todo lo que tú y yo estemos pasando, Dios está en control. Dios está ahí en tu tormenta, con los vientos soplando, con las malas noticias llegando. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, como dijo Job. Hay que seguir adorando el nombre maravilloso del Señor. Hay que servirle a Dios hasta las últimas fuerzas que nos queden, porque ¿sabes algo? Aún en medio de esas últimas fuerzas, Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para fortalecernos. En medio del dolor, en medio de la preocupación, en medio de la ansiedad, ¿sabes qué es lo que hace Ezequías? Ezequías, en ese momento, posiblemente de desesperación, buscó cómo recuperar la compostura. Y lo primero que hizo fue volverse a Dios en oración. En medio de lo que tú y yo estemos viviendo, cuando la vida nos golpea, cuando la vida nos sacude, cuando la vida nos jamaquea, volvámonos de nuevo a Dios. Volvamos de nuevo al Dios que nos creó. Volvamos de nuevo al Dios que ha prometido estar con cada uno de nosotros. El cielo nunca está cerrado. El cielo siempre está abierto. Y nosotros debemos acudir al Dios que escucha cada una de nuestras oraciones. Tengo que decirte en esta mañana, Él es el Dios que escucha cada una de nuestras oraciones, pero debemos ir delante de su presencia aceptando cual sea la voluntad del Señor. Cuando Ezequías va delante de la presencia del Señor, y dije hace un momento que Dios nos da, pero nosotros tenemos que aprender a darle a Dios. Mira las cualidades que presenta Ezequías. El profeta se va y Ezequías voltea su rostro en dolor, en llanto, en lágrimas a la pared. Pero mira cómo comienza. Comienza a recordarle a Dios lo que él era. Ezequías comienza a recordarle a Dios: yo he sido fiel, he sido justo, he sido íntegro, he estado en tus caminos. Ezequías le está haciendo una oración sincera a Dios, una oración con el corazón. Y esto hizo que Dios abriera el libro en los cielos, como cuando usted y yo vamos al banco y buscamos un préstamo. Necesitamos tener una cuenta de banco. Ellos verifican nuestro historial de crédito, cómo somos pagando, si hemos tenido préstamos grandes o pequeños. De eso depende cuánta cantidad de dinero nos puedan otorgar. El problema es que nadie puede reclamarle a Dios nada. Nadie puede pedirle a Dios nada si no le hemos dado a Dios de lo nuestro. Si no le hemos dado a Dios de nuestro tiempo, si no le hemos dado a Dios de nuestra vida. En esta mañana yo quiero que tú y yo recapacitemos con esta palabra. Dios siempre tiene el cielo abierto, pero Dios se siente contento cuando Él puede ver que nosotros llegamos delante de su presencia y le decimos: Señor,
Con mis fuerzas te he servido, con mi corazón te he buscado. He guardado, como decía el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay una oración genuina de parte de Ezequías hacia Dios. Le recordó a Dios cómo él había vivido. Le recordó a Dios cuál había sido su integridad. Le recordó a Dios su deseo de vivir para Dios, para su gloria. La oración es una herramienta poderosa, no para manipular a Dios, porque nunca podremos manipular a Dios. En medio de nuestra oración, nosotros llevamos nuestra necesidad y nuestra carga al Señor, pero aceptamos lo que Dios finalmente determine. Pablo decía a los Filipenses capítulo 4, versos 6, verso 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ezequías nos está enseñando que no debemos tener miedo ni a lo que estamos viviendo, y mucho menos debemos tener miedo a acercarnos al trono de la gracia. El escritor de Hebreos nos dice que nos acerquemos con confianza, que nos acerquemos con fe, porque cuando nos acercamos al trono de la gracia, alcanzaremos misericordia y hallaremos el oportuno socorro. Y es precisamente lo que Ezequías alcanzó: misericordia. Ve y regresa, le dijo Dios al profeta. Dile que yo he escuchado su oración. Dile que yo he escuchado sus lágrimas. Yo quiero decirte que esta mañana que Dios ha escuchado su oración. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios ha escuchado tu súplica. Dios ha escuchado tu plegaria. Dios ha visto tus lágrimas. Lo que Dios determine hacer está en su soberanía y en su perfecta voluntad. Pero no importa lo que Dios haga, Dios sigue siendo bueno. Él es el Dios nuestro. Él es el Dios que nos escucha. Ezequías no solamente recibe una respuesta a su oración, Dios le añade días de vida. Y no importa el tiempo, y quizás me diga, pero es que yo estoy enfermo, estoy enferma, continúo enfermo. Pero mira desde cuándo lo estás. ¿Cuánto tiempo te ha añadido el Señor todavía? Y quizás me diga, pero es que no me sana. Eso le compete a Dios. Eso lo sabe Dios. Pero a ti en esta mañana, te compete hacer lo que hizo Ezequías. En medio de la noticia devastadora, volteó su rostro a la presencia del Señor. A ti y a mí nos compete ir a la presencia del Señor, derramar nuestro corazón delante de su presencia. Romanos capítulo 8, verso 28. Pablo le escribe la carta a los romanos y nos enseñan que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y todas las cosas son todas, lo bueno y lo menos bueno. Debemos recordar a través de la enseñanza del rey Ezequías que vale la pena acercarse a Dios en oración, en ruego, en súplica, porque Dios siempre nos escucha. Dios siempre tendrá su oído afinado para escuchar tu plegaria y tu clamor. ¿Qué dificultad estás enfrentando? ¿Qué situación estás enfrentando en esta mañana? ¿Qué enfermedad puedes estar enfrentando y tocando tu cuerpo en la mañana de hoy? Yo te invito a que lleves tu corazón delante de la presencia del Señor, a que no pierdas tu enfoque. Tu enfoque es que en medio de lo que puedas estar experimentando, Dios sigue siendo primero. Dios sigue siendo tu prioridad. El cielo no se ha cerrado, el cielo está abierto. Yo ruego para ti en el nombre de Jesús, que puedas estar pasando por una enfermedad. Ruego que Dios ponga su mano poderosa sobre ti. Ruego que aquel que la Biblia dice que todavía hoy siga haciendo milagros, porque es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Ruego para ti en esta mañana, en el nombre de Jesús, que se cumpla en tu vida, que por su llaga tú has sido curado. Pero también ruego a Dios que tengas la capacidad
para aceptar lo que Dios determine hacer. Porque en todo lo que Dios determine hacer, siempre su voluntad será perfecta, sus misericordias serán nuevas cada mañana y Dios siempre tiene un plan que funciona para la vida tuya y para la vida mía. Lindo día, bendiciones en el Señor.